Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de YouTube o Educatic. Buenos días para los que nos acompañan en esta mañanita de sábado. Son apenas 8 participantes, pero bueno, vamos a dar de lleno a esta séptima videoasesoría para el sistema de universidad abierta del curso de Teorías de la Significación para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Como siempre, pues bueno, les doy la bienvenida y pues bueno, de alguna manera, como esto también está siendo grabado, les reitero que a todos aquellos que no quieran ceder su imagen, pueden apagar la cámara, pero esto no resta la obligación de participar. Pues bien, hemos llegado a pues lo que es la penúltima sesión de nuestro curso. Hemos vislumbrado, bueno, algunas cosas alrededor de nuestro curso que, bueno, versan entre la semiótica y la hermenéutica. En más hemos visto cosas de la semiótica en el estructuralismo y el pragmatismo. Pero bueno, esta sesión va a ser así como una cápsula, casi así como la primera, que hablaba de la generalidad de la hermenéutica, en este caso de lo que es la hermenéutica moderna, en 3 autores. Veremos un poco de Husserl, de Heidegger y de Ricoeur. Cada uno de ellos prácticamente obedecería a lo que sería un curso, pero lo que queremos rescatar para esta sesión será los temas más importantes que versan sobre la significación o se acercan dentro de la discusión que tendría que ver con la comprensión o la significación. Entonces, de alguna manera esta sesión inaugura lo que es la última unidad. De alguna manera, ustedes pudieron revisar ahí el texto de Fabris, ¿no? Sobre la cuestión de Heidegger. Pero bueno, en esta sesión trataré de ahondar un poquito más o aterrizar algunos puntos que hay que conocer sobre estos autores. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla, ¿no? Y que de alguna manera estaríamos viendo aquí lo que sería de lo que es de la fenomenología, lo que es la hermenéutica contemporánea. Los objetivos de nuestra sesión será ubicar los elementos más representativos de la hermenéutica moderna, precisar las ideas principales de la propuesta de Husserl, poner de relevancia algunas ideas de la propuesta de Heidegger dentro de la filosofía del lenguaje, distinguir los aportes de Ricoeur en la discusión sobre el lenguaje y la significación. En realidad son temas a veces amplios, grandes, ¿no? Pero pues bueno, tienen la conexión que de alguna manera es la hermenéutica moderna, ¿no? He omitido a Gadamer debido a que, bueno, en gran parte la discusión se formula con Heidegger, pero bueno, primero un poco de contexto, ¿no? Sabemos que así como lo vieron en su materia de pensamiento moderno político, el sujeto es uno de los elementos invariantes dentro de la discusión de la modernidad. Entonces, pues bueno, ¿qué pensar del sujeto frente a los siglos del 17, 18 al 19, ¿no? Un poco los movimientos de estados nacionales que se van gestando, ¿no? Que los estados-nación, ¿no? Se van conformando los primeros estados, ¿no? Immanuel Kant, ¿no? En el siglo XVIII, pues bueno, se plantea lo que es el idealismo trascendental, ¿no? La relación entre sujeto y objeto a través de la trascendentalidad o en su crítica de la razón pura sobre los númenos y que uno hace una relación bionívoca entre el objeto y el sujeto, ¿no? Y bueno, de ahí se parte también algunos términos como la cosmovisión. En Hegel, pues bueno, también es otra dimensión que se apunta por ahí con las ideas del sujeto, la historia del espíritu, la relación ahí entre la cuestión de la naturaleza y el espíritu, la transformación del sujeto, etcétera, ¿no? De alguna manera ahí desdibujado un poco Hegel, viene Feuerbach y Marx con la visión dialéctica, ¿no? Una visión crítica sobre la transformación del sujeto en el mundo, ¿no?
Con Arthur Schopenhauer, pues bueno, se plantea esta idea del mundo como voluntad y como representación. El mundo está como eje espacio-tiempo determinado y la causalidad, o sea, de alguna manera la vida está más o menos determinada por ello. En Kierkegaard, que es el padre del existencialismo, en lo uno y lo otro hace unas reflexiones hedonistas, los principios del existencialismo y cómo el sujeto se pregunta sobre el vivir. De alguna manera, pues el sujeto va a estar aquí de lleno confrontado, ¿no? Y pues bueno, un poco para hacer un planteamiento, ¿no? La filosofía contemporánea, de acuerdo a Arno Arzenbacher, se puede separar en tres tendencias, ¿no? Que sería la positivista, ¿no? O la dimensión racionalista, crítica y analítica, ¿no? Que con Comte más o menos se viene a vislumbrar. La orientación crítica, que puede ser causalista, ¿no? La causa de las cosas, ¿no? En ese caso, pues bueno, se pone de relevancia el marxismo, ¿no? La dialéctica. Y bueno, a veces el funcionalismo también retoma esta especie de visión en el causalismo de las cosas, ¿no? Aunque ahí se ve el fenómeno del rol más allá de lo que son las relaciones de producción o las clases sociales, la lucha de clases, ¿no? En la dimensión, en la tercera dimensión se vería lo que es la fenomenología o la fenomenología hermenéutica, en donde se hace una crítica a esta manera cuantitativa de ver las cosas y se pregunta mucho por las orientaciones de la investigación sobre el espíritu, sobre la vocación que tendría que ver el sujeto frente a la ciencia misma, ¿no? Y bueno, podríamos añadir luego otra que algunos otros autores manejan, ¿no? Que sería la pragmática, que es la dimensión cuantitativa y cualitativa, ¿no? Que es ahí donde veíamos a Peirce, ¿no? Pero pues bueno, hace una relación aquí entre lo fenomenológico y lo positivo. Y pues bueno, vamos a recordar algunos antecedentes básicos de la hermenéutica. Recordemos que más allá de plantear una teoría hay relaciones con el estudio del texto y cómo entendemos los mensajes como tradición filosófica. Veíamos esta herencia, ¿no? Del Hermes mensaje o el mensajero, ¿no? El dios, el dios mensajero. En el Peri-Hermeneas de Aristóteles se plantea una lógica de la expresión y cómo a través de ella se diversifica como una filosofía del lenguaje hacia lo que es el logos, ¿no? La materia que se puede analizar, ¿no? La jurisprudencia, pues bueno, en el derecho romano, pues bueno, era actualizar la ley a los hechos, ¿no? Es el espíritu de la ley. En la exégesis bíblica, pues bueno, ahí la gran Edad Media, ¿no? La Alta Edad Media, en donde se realizan interpretación de textos sagrados, ¿no? Que bueno, viene ahí la tradición incluso de un poquito antes, ¿no? Pero pues bueno, ahí Agustín de Hipona, ¿no? Exégesis bíblica es importante. Y luego, pues bueno, un renacimiento de explicaciones filosóficas. Giordano Bruno, que pues bueno, fue alguien que interpretó un poco las ideas del mundo que giraba alrededor del Sol y pues bueno, que no éramos el centro del universo, ¿no? Hasta la modernidad con la explicación de una relación entre el sujeto y los aspectos de la realidad, ¿no? Que esto plantea lo que sería una búsqueda ontológica de una verdad entre la historia, el lenguaje y la ciencia en general. Entonces, para esto, pues bueno, ¿cómo se plantea la hermenéutica clásica a la moderna? Pues es que hay varios aportes críticos, elementos que no solamente serán textuales, por ejemplo, se comienza a vislumbrar la vida del sujeto, la dimensión del arte, por ejemplo, ¿no? Se puede analizar incluso hasta un filme como si fuera un texto, ¿no? Debido a que hay una experiencia misma sobre él. De la parte moderna se va dimensionando lo que es una visión desacralizada de la hermenéutica fuera de la exégesis y que se va tomando cuenta la mirada de lo humano, se separa lo teológico, lo jurídico y lo filológico, hacia la búsqueda de una reflexión de la metodología del conocimiento, ¿no? Entonces, la metodología y el propio quehacer del conocimiento mismo, ¿no? O sea,
que bueno, ya luego se verá ahí con Gadamer, que bueno, hablar de método pues, no hay tal, ¿no? Sino que pues simplemente son formas a veces en que se va construyendo el saber. Se plantea un debate entre una dimensión hacia el positivismo, ¿no? Sobre todo lo cuantitativo, ¿no? Hay líneas diversas como la sociología comprensiva, o el postestructuralismo también, ¿no? Y hay un auge de hermenéuticas reductivas e instaurativas. Estos términos tienen que ver con Gilbert Durand, que plantea lo que serían las hermenéuticas reductivas como un planteamiento donde todavía hay márgenes de interpretación occidental, y es como, por ejemplo, la dimensión, por ejemplo, de Levi-Strauss, por ejemplo, de Freud, ¿no? Que tratan de reflexionar sobre una totalidad del sujeto, pero es una reflexión hermenéutica interpretativa de un sujeto occidental, ¿no? Y luego unas instaurativas como las de la Escuela de los Seranos, como la de C.G. Jung, que se va a hacer una especie de antropología a Oriente, y pues bueno, de ahí vienen los arquetipos. Ahora bien, ya hablamos del sujeto por ahí, ¿no? Ahora el texto y la interpretación frente a los siglos XVIII y XIX, pues por ahí arranca Friedrich Schleiermacher, ¿no? Que de alguna manera plantea un concepto de hermenéutica, que es el arte de entender correctamente el decir de un otro, principalmente el escrito. Aquí se plantea lo que es una hermenéutica romántica, en el sentido de que es muy idealista buscar lo que sería el significado tal cual lo plantea el autor, conociendo lo que ha vivido el autor, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se plantearía una dimensión más compleja, ¿no? En Nietzsche se plantea lo que sería una hermenéutica crítica, una crítica a la historia, ¿no? Entonces, desde su preocupación por el ser, critica la cultura occidental y cristiana como un supuesto para la realidad, ¿no? Se plantea todo el cuestionamiento de las instituciones, hasta el cual se plantearía, ¿no? Por la dimensión del sujeto y su vivencia, ¿no? De ahí viene la idea del superhombre, ¿no? De emancipar al hombre, ¿no? Por el hombre, ¿no? La sociología comprensiva de Max Weber, ¿no? Ahí se hace también una alusión a la interpretación de los textos, ¿no? Desde lo que sería el, el espíritu del capitalismo y la ética protestante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La relación entre cristianismo y desde Occidente y Oriente, ¿no? También por ahí se va insertando Dilthey, ¿no? Que hace el Verstegen o la comprensión de la historia. Y bueno, en estas líneas se pueden verse algunos modos intermedios, ¿no? Como la hermenéutica, el causalismo crítico, como el vitalismo también de Nietzsche, Dilthey, Bergson, Ortega y Gasset, ¿no? En otros casos avanza el giro lingüístico en la filosofía, que es un poco el planteamiento luego de las filosofías analíticas, como por ejemplo la de Wittgenstein, ¿no? O por ejemplo Russell. En otros casos avanza el existencialismo, por ejemplo Sartre retoma Husserl, ¿no? Eh, También por ahí pues, va a pasar el propio Heidegger y algunos otros existencialistas, ¿no? Gabriel Marcel, ¿no? La fenomenología, pues bueno, bueno, ya entramos al primer apartado, ¿no? Aquí, que serían los máximos representantes Max Scheler, que da aportaciones en el campo ético, la libertad, la moral, y Edmund Husserl, que es el que vamos a revisar ahorita un poco en su planteamiento, que es de planteamiento de metafísica, una visión lógica y el idealismo trascendental, ¿no? La fenomenología se plantearía si es un método o una ciencia, ¿no? Sería una pregunta, ¿no? La fenomenología parece surgir como una propuesta de método para una teoría del conocimiento misma que cuestiona la verdad o la situación de la realidad en donde estamos insertos, ¿no? Concuerda con una época de cambios políticos y sociales y económicos a fines del siglo XIX, donde lo ético y lo estético convergen, ¿no? Para Husserl esto se presenta como una oportunidad para generar una ciencia, ¿no? La filosofía siempre habla de conocimiento en general, pero nunca se había como escindido en el papel de generar un método para sí misma, ¿no? Porque se hacen planteamientos
sobre lógica, sobre elementos metodológicos que se diversifican en ciencias específicas, pero no un método específico para una ciencia, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería si es posible hablar de un método riguroso en la filosofía tal como en las ciencias particulares. Entonces, la fenomenología se tornaría en ciencia de la conciencia, ¿no? De las cosas que hacemos partícipes en la mente, ¿no? Sobre lo que vamos conociendo. ¿Cómo funciona entonces esta relación entre conciencia y fenomenología? Aquí hay unas preguntas, ¿no? Que a veces hacía, ¿no? Si hacemos la reflexión, ¿no? ¿Has pensado por qué estamos en la escuela? ¿No? ¿Por qué realizas una rutina para hacerlo? ¿No? ¿Por qué generas un patrón de realidad en esa rutina? ¿No? O sea, damos por hecho muchas cosas en este quehacer, bueno, ahorita en esta realidad que tenemos ahorita actualmente, ¿no? Pues somos conscientes de esa realidad, ¿no? De la enfermedad, etcétera, de la pandemia, ¿no? Pero de la rutina que hacemos como para sobrellevar esto, ¿no? Si reflexionamos, estamos dentro de una serie de preceptos o intuiciones establecidas como valores y determinan una acción determinada. Entonces, bueno, hablar de Husserl, pues bueno, bueno, 1859, 1938, bueno, falló ahí el numerito. Estudió matemáticas, ¿no? Al principio pues se iba mucho a la dimensión matemática lógica, ¿no? Contribución al cálculo de las variaciones, ¿no? Estudia psicología con Brans Brentano, ¿no? Después lo asesora para una tesis, uno de los párvulos de Brentano, ¿no? Saca una tesis sobre el concepto de número en el 87 y ya luego vamos viendo ahí cómo se va dibujando posteriormente la fenomenología en él. Primero en las investigaciones lógicas del 901, después genera lo que es la dimensión de lo que son las ideas, ¿no? En 1913. Que en las ideas es un proyecto de 3 tomos al cual solamente comienza a realizar el primer tratado, ¿no? Las meditaciones cartesianas, la lógica formal y trascendental, 29. Y pues bueno, ¿cómo especifica lo que es un fenómeno? ¿No? Fenómeno ha sido empleado en muchos otros sentidos por filósofos de distintas tendencias, los empiristas y Kant, ¿no? Un fenómeno es un dato de la experiencia como el color, sabor, el sonido. Para Husserl, la palabra usada en su sentido etimológico se refiere a todo lo que se ofrece a la conciencia. Así ha podido escribirse que la actitud fenomenológica es la actitud del espectador. Aquí pone de lleno, hay una idea como muy relativa a lo que es la trascendentalidad parecida a la de Kant, pero él plantea un idealismo trascendental, ¿no? Acerca de también las cosas que han sido creadas a nuestro alrededor, ¿no? En todo esto, ¿no? Como la realidad como relativamente ya interpretada. Entonces, para esta palabra de fenómeno es relativo a lo que aparece y al aparecer, como una manifestación con las cosas que vemos alrededor. El Feinstein es mostrarse uno mismo, una sensación de tiempo, una hora y una nada de lo que aparece, ¿no? El Feine tiene una relación como la luz, como algo que nos ilumina, ¿no? La luz no aparece en la conciencia, sino la luz es una condición de posibilidad de que todo se ilumina bajo la luz. O sea, se nos pone a darnos, a conocer algo, se muestra ante nosotros los objetos, ¿no? Y se nos muestran los objetos en un modo específico de presentación y una descripción determinada, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver las fotografías de cada uno de sus compañeros, ¿no? Y pueden ver contextos o aspectos determinados de cada uno de ellos, pero no están dibujando la totalidad. Entonces, lo que se muestra es lo que ustedes pueden intuir de lo que está ahí, ¿no? Entonces, aquí, cuando vivimos algo, hay una vivencia intencional sobre lo que vivimos, ¿no? O sea, nuestra vivencia
hay un deseo por querer conocer algo, ¿no? Las experiencias devienen de una conciencia por ser intencionales. Aquí tiene que ver con lo que recordamos y lo que no recordamos, ¿no? Hay vivencias no intencionales en que a veces se te va de la vista cosas que vas, por ejemplo, en el metro, etcétera, ¿no? Y se te olvida, ¿no? Pero hay cosas que, por ejemplo, cuando te llama la atención algo, se muestra algo, un fenómeno, y entonces tú vas de lleno con esta intención, con decir, me acordé de la persona que pasó por ahí, ¿no? Dice Husserl, el mundo es el conjunto total de los objetos de la experiencia y del conocimiento empírico posible. Se revela un estar delante de algo y también permanecido allí, ¿no? Entonces ahí es donde, por ejemplo, las cosas aparecen a nuestros ojos y las podemos recordar, ¿no? ¿Qué es lo que percibimos, no? Los objetos se encuentran fragmentados por escorzos, matices, sombreados, o aspectos que se dan en general, ¿no? O sea, si vemos la pared, ¿no? Una pared determinada, damos por hecho que del otro lado también hay pared, ¿no? Entonces no lo vemos, pero cerramos el elemento, ¿no? Por otro lado, hay un acercamiento que va más allá y se accede a la esencia o al eidos, la idea, y nos internamos por el objeto. Entonces, aquí no solamente la pregunta es qué percibimos, sino cómo percibimos, ¿no? A través de estos aspectos surge un acto de llenado a través de la intuición e imaginación a esos espacios vacíos en la mente. Entonces, después ya podemos hablar de significación. Así como los signos se dan en un sistema, los aspectos se dan en una totalidad, ¿no? Las palabras están catectizadas, eso es como la catectización es un término de Husserl que habla del llenado, y poseen una carga de significación y representación del mismo modo que la realidad se presenta. O sea, por ejemplo, cuando yo digo la palabra gato, puede ser muchas cosas, ¿no? Pueden ser varios significados, gato hidráulico, gato en juego, etcétera, ¿no? Pero el gato siempre va relacionado con palabras, ¿no? El gato come croquetas, ¿no? Entonces yo ya me refiero a un animal quizá, o por ejemplo cuando digo el gato con el que le ve el auto, ¿no? Pues es un gato hidráulico, ¿no? O ayer jugamos gato, ¿no? Entonces es un juego, ¿no? Entonces, así de la misma forma en que están relacionadas las palabras unas con otras, la realidad está vinculada con su contexto, ¿no? O sea, no podemos ver un gato fuera de la realidad, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces ahí establecemos una relación en el contexto, ¿no? Si veo un gato con un fondo blanco, pues es un error de la Matrix, ¿no? O sea, un gato en la nada, ¿no? Entonces hacemos un acto de cierre con la relación de contexto, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ahí tenemos participaciones o por ahí una pregunta. Hay una participación. Saavedra Cruz. El autor menciona que todo está relacionado con las experiencias que hemos percibido en nuestro contexto. Exacto. Sí, 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 sí. O sea, ahí es donde viene el idealismo trascendental. Porque nuestra vida, ¿no? Nuestra vida está dada en términos de experiencias, ¿no? Y para desdibujar lo que sería propio de la lógica racional objetiva, tenemos que intervenir con nuestra propia subjetividad para alcanzar esa parte, ¿no? O sea, incluso cuando definimos un tema de investigación, ya sea, por ejemplo, lo planteaba George Devereux o Bachelard, ¿no? O sea, hay un acto volitivo de acercarse al objeto de estudio a través de una condición personal, ¿no? O sea, una condición muy subjetiva, ¿no? Entonces ahí es donde se mezcla esta parte, ¿no? Para esto planteamos un poco lo que sería lo real, ¿no? Esto lo retomo de un profesor que dio una conferencia, a ver, ahorita ese fue el nombre, el profesor, ahorita lo retomo al final, ¿no? Este, ahí se me fue, bueno, que habla de lo real, ¿no? Que hay, por ejemplo, en el alemán hay tres tipos de palabras para hablar de lo real, ¿no? Lo real, que es lo que está alrededor de nosotros, ¿no? El Wirklich, que es lo otro real, lo que tiene una verdad, o sea, lo que se utiliza en ciencia, ¿no? O sea, la ciencia no habla de cosas reales, sino de verdades, ¿no? Y lo real, ¿no? Que es real para la conciencia, para la fenomenología y los signos, ¿no? Eh, este,
bueno, se apellida Chávez el doctor, ¿no? Doctor Chávez, ¿no? Ahorita lo retomo al final. Cuando, por ejemplo, si yo comienzo a determinar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ¿no? Bueno, comienzo a platicar, ¿no? Pues el día de ayer, pues hice algunas actividades, de repente, pues, le ayudé a mi hijo con la tarea, ¿no? Tomó su clase en línea y pues en la tarde, pues jugamos, ¿no? Y entonces de repente ustedes se plantearán, bueno, comienzan a imaginar al hijo, etcétera, ¿no? Pero por ejemplo yo les puedo decir en la realidad, ¿no? En el concepto de lo real, ¿no? No tengo hijos, ¿no? Pero ahorita que hice una enunciación, ¿no? Derivada con el contexto, ¿no? Y las palabras, ¿no? Ustedes imaginaron a un hijo real, ¿no? Un real para la conciencia, para lo que ustedes desde su experiencia se acercaron con lo que es un niño, se pudieron imaginar si es como un mini-mí, ¿no? Un yo, ¿no? Parecido, ¿no? A mí con su sombrerito, ¿no? Entonces, pero eso fue para la conciencia, pero aquí es donde interviene mucho la cuestión de la realidad, ¿no? O sea, la realidad para la conciencia, ¿no? Es diferente a lo que está fuera de nosotros, ¿no? Y lo Birklick, ¿no? O sea, de alguna manera, pues se supone como una verdad para cuando se plantea en términos enunciados para, por ejemplo, lo que se plantea una determinación específica de elementos, ¿no? Entonces, es más fácil tener un hijo Birklick o digo, es más económico tener un hijo real, ¿no? Que un hijo real, ¿no? Entonces ahí en este planteamiento hacemos esta alusión, ¿no? Entonces aquí se plantean muchas relaciones entre el sujeto y el objeto, porque bueno, esto viene desde la antigüedad, ¿no? Desde Aristóteles cuando planteaba estos relación con la materia y hay una condición entre relación de sujeto y objeto, ¿no? Husserl habla de la epoge como una pausa del juicio de la realidad, nos ponemos en frío y hago las cosas, ¿qué es lo que acabo de ver, no? Las cosas no están ni dentro ni fuera de nosotros, están entre nosotros. O sea, nosotros estamos entre ese mundo de objetos, pero nosotros tenemos una conciencia determinada para organizarlos, ¿no? Por un lado se centra en diferenciar la vivencia del mundo, que sería la noesis, del resultado de la vivencia, que es el noema, ¿no? O sea, lo noético tiene que ver con la experiencia, lo noemático, la noesis tiene que ver con la experiencia del mundo, lo noemático tiene que ver con la experiencia personal. El noema es el objeto como tal, no es el objeto como tal, sino lo percibido como tal o lo recordado como tal. Por ejemplo, hay veces en que nos disgusta, por ejemplo, algún platillo gastronómico y no es, por ejemplo, que a lo mejor sea malo per se, ¿no? Sino es tu experiencia con el objeto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pongo el ejemplo de, por ejemplo, a mí no me gusta el pozole, ¿no? Porque mi experiencia con el pozole era que desde pequeños, en las navidades, pues mi mamá hacía pozole pero para una semana, entonces era comer, era desayunar, comer y cenar eso por 5 días, ¿no? Entonces para mí fue un hastio, ¿no? Entonces cada vez que veo pozole como que me hago para atrás, ¿no? Entonces mi experiencia es lo único que hay, ¿no? Entonces también mi condición noemática es mi experiencia con el objeto, no el objeto en sí, ¿no? Entonces, así podemos tener experiencias, ¿no? De ahí vienen las huellas némicas, luego que utilizaba también Freud, ¿no? Cuando, por ejemplo, el miedo la fobia a un determinado objeto a veces se relaciona con una experiencia mal vivida, ¿no? Entonces, el mundo que vivimos no está fuera de nosotros como algo objetivo o independiente, más que está esperando ser conocido. Más bien es nuestro mundo en el sentido de que nosotros es construido en común por todos nosotros y a partir de las distintas perspectivas individuales. O sea, lo que tenemos alrededor de nosotros es que compartimos nuestras experiencias y a partir de ello damos una supuesta relación con ese objeto, lo que es, ¿no? Pero realmente son muchos comos compartidos, ¿no?
Entonces, aquí el recuerdo, la imagen y el signo se vinculan mucho porque dice, el eidos, la esencia pura, puede ejemplificarse intuitivamente en datos empíricos, en datos de la percepción del recuerdo, pero igualmente vienen meros datos de la fantasía, por ende podemos, para aprender una esencia en sí misma y originariamente partir de las correspondientes intuiciones empíricas, pero igualmente de intuiciones no experimentadas, no aprendidas de algo existente, antes bien meramente imaginativas. Por ejemplo, tenemos aquí una especie de figuras, ¿no? Que por ejemplo las cerramos, ¿no? Aunque no las conocemos, ¿no? En su totalidad, podemos decir es un cuadro, pero son líneas, ¿no? Relacionadas, o por ejemplo algunas líneas que nos dan la apariencia de un círculo, o por ejemplo tenemos por ahí una jirafa, ¿no? Y un globo, ¿no? Pero por ejemplo lo planteamos, ¿no? La imaginación, ¿no? Lo cerramos, ¿no? En ese mundo es posible una jirafa gigante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O cuando nos acordamos de las cosas, nos acordamos, por ejemplo, cuando nos amarramos un listón, pues decimos, esto tiene relación con algo con lo que me tenía que acordar, ¿no? Entonces, aquí, bueno, refleja mucho lo que es la imagen Husserl, ¿no? Aquí retoma David Teniers el Joven de la Galería del Archiduque Leopoldo de Bruselas de 1639, la cual pues hace una reflexión Husserl, ¿no? Donde dice, un nombre nos recuerda nominativa el Museo de Dresde y nuestra última visita, recorriendo las salas, nos detenemos ante un cuadro de Teniers que representa una sala de cuadros. Supongamos que los cuadros de esta última representan a su vez cuadros que a su vez, que por su parte contuviesen inscripciones legibles, etcétera. Así podemos medir qué serie de representaciones pueden encajarse unas con otras. O sea, cada uno de nosotros tiene un museo, ¿no? Y cada vez que uno se acerca a una pintura, tiene recuerdos percibidos, ¿no? Y cada uno le va dando importancia y los va cerrando, ¿no? Y así vas ampliando esta relación con esta totalidad, ¿no? Entonces, siempre que se mira una imagen visual, se la confronta con una imagen no sensible y viceversa, y siempre que se imagina una imagen, hay relaciones de recuerdo, de percepción presente, de proyección al futuro con alguna imagen física, ¿no? Lo invisible y lo visible de la imagen van siempre juntos, ¿no? Por ejemplo, aquí las imágenes no sensibles son las que están mentalmente y las imágenes sensibles son las que con la experiencia las hacemos, ¿no? Hacemos parte de nosotros, ¿no? Sean visibles, olfativas, gustativas, etcétera, ¿no? Aquí, bueno, aquí hay un esquema, ¿no? Donde, por ejemplo, hay una intención significativa, ¿no? Que nos permite dar lugar a una conciencia significativa, ¿no? Y entonces ahí funciona lo que es nuestra intuición y nuestra imaginación cuando, por ejemplo, cerramos los cuadros que vemos, ¿no? O sea, cualquier cosa que vemos la cerramos, la forma de un árbol la vemos desde una perspectiva, pero damos conciencia o imaginación o intuición que tiene una forma de un árbol, es un árbol, ¿no? Ahí viene el cogitatum, que son los noemas, la conciencia de algo. O sea, aquí dice Husserl, no hay conciencia pura, sino conciencia siempre de algo, ¿no? Eso nos da significado y sentido, ¿no? Y al principio en la intención significativa se aparece una doxica tética, o sea, una tesis de una creencia posible que estamos aparentemente vislumbrando, ¿no? Y de alguna manera la apariencia o la creencia se dan como elementos existentes. Entonces ahí viene la condición no ética, ¿no? La conciencia en sí o de la vivencia, ¿no? La conciencia del mundo. Esta es una dialéctica entre estos dos puntos, ¿no? La trascendencia de Husserl es que se va hacia otras corrientes, Sartre, Heidegger, el existencialismo, la hermenéutica moderna, el vitalismo de José Ortega y Gasset, la Gestalt y los trabajos de Merleau-Ponty respecto de la percepción, la resonancia y la filosofía analítica, la filosofía mexicana, ¿no? La implicación en la epistemología psicológica. Y pues bueno, ahora vamos a pasar a Heidegger, que fue uno de sus alumnos, ¿no? Que pues bueno, a Heidegger le va a interesar, a diferencia de lo que es la fenomenología, lo que es el tema del ser propiamente, ¿no? Sería una fenomenología del ser, ¿no? Estudió en Friburgo en el 909, ¿no? Eh, Realiza su tesis sobre el juicio del psicologismo en el 13,
también sobre las categorías de la significación de Juan Duns Scoto, ¿no? Como profesor adjunto o extraordinario en Marburg, ¿no? En el 23. En Ser y Tiempo, que es su obra cumbre, ¿no? En el 26, que va a reflexionar sobre nuestra existencia o sobre las cosas alrededor de nosotros. Profesor titular en el 28, rector de Friburgo en el 33-34, le toca el periodo nazi, ¿no? Ahí, pues bueno, vienen ahí luego algunos relatos ahí como contradictorios o complejos, ¿no? Por un lado, pues como que no había de otro y pues tenía que adecuarse a las visiones del régimen. Husserl, que había sido un profesor honorario de ahí, pues al final deja de serlo porque, bueno, Husserl era de origen judío, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí, por más que fuera rector de su párvulo Heidegger, pues no lo rescata, ¿no? En el 36-40, pues bueno, comienza a dar cursos sobre Nietzsche, ya no es rector, ¿no? En el 44, pues lo mandan a hacer trabajos prácticos, ¿no? Parte del régimen. En el 51, pues bueno, después de la posguerra, pues hasta esa fecha regresa como profesor. Sartre, que también lo leía, lo consideraba como ateo, pero él lo negaba porque, bueno, de alguna manera Heidegger es un creyente, ¿no? Católico. Y pues bueno, más bien lo que vamos a ver en su teoría o en su visión de propuesta es que lo que hace es una reflexión del ser desacralizada, ¿no? Sin elementos que de alguna manera están vinculados, por ejemplo, con las percepciones antiguamente reflexionadas con lo teológico. Entonces, su tema, ¿no? Heidegger se centra en el concepto del Dasein, el aquí y el ahora. Reconoce las cosas en el sentido fenomenológico, pero se aleja de Husserl al plantear las posibilidades que tiene que ver cada experiencia, ¿no? Reconoce que hay una experiencia de un ser humano para determinar la esencialidad del ser y al mismo tiempo de la nada. ¿Por qué se relaciona el ser y la nada, no? Porque cuando nosotros hablamos de nuestra conciencia de cómo somos, ¿no? Pues si sumamos todas las conciencias de las personas como en una totalidad no ética, ¿no? Entonces nuestra experiencia vivida como que deja de ser como diferente, ¿no? Entonces, si la diferencia es una de las cosas de variabilidad que tiene el ser humano, entonces es nada, ¿no? Entonces, eso confronta mucho a la idea positivista o las ciencias de la naturaleza, ¿no? Cuando tratas de homogeneizar a todo un conjunto de personas en una característica filosófica como es el ser. Entonces, cuando se hace esta reflexión sobre el ser, entonces también se tiene que hacer una reflexión sobre la nada. Y la nada, pues bueno, de alguna manera, ¿cómo se plantea, no? Digo, no podía buscar aquí una imagen, ¿no? Sobre la nada, ¿no? Pero me llama la atención cómo la publicidad a veces lo usa a diestra y siniestra, ¿no? Limón y nada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, el sentido de la nada puede partir de la angustia, como tal, incluso lo hacía Kierkegaard, ¿no? Porque la angustia, hay que diferenciar entre el miedo y la angustia, ¿no? Por ejemplo, puedes tener miedo a las cosas, no sé, al, al SAT, ¿no? Por ejemplo, tienes miedo, ¿no? Pero eres consciente de que existe, ¿no? Le pones nombre, ¿no? Pero, por ejemplo, la muerte es una condición que no sabemos qué hay después, ¿no? Te podrán decir misa, te podrán decir, no, que después de la muerte hay tal cosa, ¿no? De hecho, decía una compañera en una clase pasada, ¿no? Que el budismo decía la reencarnación, etcétera, ¿no? Bueno, que digo que la condición de la energía, etcétera, pero de alguna manera también sigue siendo una creencia, ¿no? O sea, no hay una manera verificable, ¿no? De plantear eso. Entonces, en hablar de la muerte también genera una angustia porque no sabes qué hay ahí, ¿no? Entonces, cuando no sabes qué esperar, ¿no? Pues ahí es donde viene el proceso de la nada, ¿no? Entonces, Heidegger lo plantea, ¿no? En una vinculación de tres palabras, ¿no? El Dasein como el ser en el mundo. Y tiene que tener estos guiones porque mundo
en el ser en el mundo es una condición que se da vivamente en una experiencia, ¿no? Noemática, ¿no? O sea, nuestra vivencia intencional está dada en esa condición. Y entonces aquí se plantea que, pues bueno, el ser ahí, ¿no? Estamos en el tiempo y espacio determinados, ¿no? De repente caímos en el mundo, ¿no? Y nos planteamos en ese mundo que es, el mundo es, no es más que hacer cosas, ¿no? Acciones, ¿no? Está vinculado con la acción. Entonces, estamos implicados en esta realidad determinada, donde de alguna manera lo que tenemos es un trayecto del nacimiento a la muerte, ¿no? Entonces, y en todo ese trayecto es una relación de tiempo donde tú te tienes que buscar sentido a la vida porque le tienes que buscar, ¿no? Como incluso planteaba el hombre en busca del sentido de Frank, ¿no? Hay que buscar un sentido, ¿no? De alguna manera estamos ahí planteados en que a lo mejor muchas veces la religión nos da sentido para nuestra vivencia cotidiana, ¿no? Es algo importante en este sentido, ¿no? Entonces, aquí se plantea la actitud ante la muerte, ¿no? Heidegger entra al debate del sujeto moderno a partir de los fenómenos como el arte, el ser en la cultura, la tecnología, la ciencia y el secularismo. Es el arte el que permite darnos una actitud ante la muerte como antes lo hacía la religión. Entonces, aquí el carácter de sublimación, el arte, o por un lado el hacer el arte, pero también interpretar el arte nos da un sentido en donde apaciguamos la mente, ¿no? O sea, cuando nos proyectamos en una película, nos identificamos con un personaje, es que de repente nos da tranquilidad el hecho de sentirnos reflejados en ese objeto, ¿no? Por ejemplo, en el teatro, ¿no? Si de alguna manera te proyectas en las condiciones, ¿no? Del personaje, ¿no? El teatro es mucho de la condición actoral, ¿no? Pues, por ejemplo, ahí te reflejas mucho hacia ese punto, ¿no? Y se sublima, ¿no? Entonces, y que es un mundo de representación. Entonces, aquí la confrontación de la realidad implica, por un lado, un proceso natural de investigación, o sea, de conocer y al mismo tiempo de interpretar. Todo lo que conocemos lo estamos interpretando. La ciencia se da en cuanto se explica lo que representa, ¿no? Más que en su carácter experimental, ¿no? Entonces, de alguna manera, la ciencia está vinculada en nuestros procesos de vivencia. Entonces, la ciencia y la historia van de la mano, pues parten de lo existente, ¿no? O sea, de lo noético, de lo noemático, lo noético y viceversa, ¿no? Porque la ciencia como investigación es una representación cuando el sujeto llega hacia ella, ¿no? Aquí, pues bueno, aquí es una reflexión sobre los números, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando vemos tres manzanas sobre la mesa, nos damos cuenta de que son tres, pero es que ya conocemos el número tres, la triplicidad. Esto quiere decir que el número es algo matemático. Es precisamente porque los números representan del modo más imperioso eso que siempre ya es conocido y por tanto son lo más conocido de las matemáticas, por lo que el nombre de las matemáticas quedó reservado para todo lo tocante a los números. O sea, hay una organización, una discriminación de los números en un mundo determinado, ¿no? Pero esto no nos quiere decir en absoluto que la esencia de las matemáticas esté determinada por lo numérico, ¿no? O sea, hay las matemáticas como, por ejemplo, la geometría, pues, por ejemplo, a veces se hacen cálculos de relación, etcétera, pero no necesariamente se representan con elementos numéricos, pero la matemática puede tener elementos no necesariamente formales, ¿no? O sea, factuales también en términos de cómo nosotros aprendemos las matemáticas. Entonces, el hombre actualmente se vive y se proyecta en los objetos a su alrededor. La visión del mundo es como una contemplación, ya es una visión activa. Entonces, la obra de Airtes es un evento, ¿no? Es como un acontecimiento, un ereignis. La obra da sentido al ente, al ser, ¿no? Existe un cierre y apertura cada vez que vemos la obra, ¿no? Damos por hecho, por ejemplo, algunos elementos que podemos interpretar de lo que vemos, ¿no? Para eso, por ejemplo, Heidegger cita mucho a Hölderlin, que es uno de los poetas clásicos modernos
dentro de el orgullo patrio, ¿no? Que es y que pues bueno, esta cita, ¿no? Habla un poco de la vida y la muerte, ¿no? En verdad nuestro tiempo de vida está estrechamente limitado. Vemos y contamos la cifra de nuestros años, pero los años de los pueblos, ¿qué mortal los ha visto? Si tu alma nostálgico el vuelo por encima de tu propia época, tú en cambio permaneces triste en la fría ribera, ¿no? Junto a los tuyos y jamás los conoces, ¿no? O sea, es una reflexión sobre la historia, sobre nuestra vivencia, ¿no? Y sobre la vida, ¿no? Y sobre todo porque todos en algún momento pues vamos a morir, ¿no? Y aquí su concepto de representación, esto a lo mejor les va a servir para el siguiente semestre, ¿no? En la filosofía de la imagen, ¿no? A diferencia de la percepción griega, la representación moderna tiene un significado muy distinto, que donde mejor se expresa en la palabra representatio, ¿no? Representación. En este caso, representar quiere decir traer algo ante sí, eso que está ahí delante en tanto que algo situado frente a nosotros, referirlo a sí mismo al que lo representa y en esta relación consigo obligarnos a retornar así como ámbito que imponen las normas, ¿no? O sea, aquí de alguna manera la acción, o sea, tener frente a algo delante de nosotros conforma nuestra visión, nuestro deseo intencional de representarlo, ¿no? Y cerramos el cuadro, ¿no? De alguna manera, ¿no? En este caso, con Heidegger es la parte del ser, cómo lo presentamos, no, lo representamos a nuestra vida, a nuestras condiciones de experiencia. Entonces, por ejemplo, aquí en este graffiti, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De I Can Breathe, ¿no? Sobre George Floyd, ¿no? Pues nos representamos, ¿no? Y ahí genera toda una experiencia casi, casi religiosa, ¿no? En el sentido de que debe tener la muerte de esta persona, ¿no? Y el sentido de su vida, ¿no? Al hablar de la obra de arte se genera una reflexión humanística sobre el ser, su comprensión histórica, ¿no? Es la fenomenología de la tierra y el mundo, ¿no? Es un carácter de nuestra experiencia vivencial y qué tanto nos acercamos a ese tema. Al final se hace una hermenéutica desacralizada. Heidegger genera una especie de epistemología diferente a Husserl y que será la base de Gadamer para el problema de la interpretación. Bueno, ahí en verdad y método, Gadamer, pues bueno, planteará es que no hay ni verdad ni método, ¿no? Sino que son alcances determinados y pues bueno, ahí también la obra de arte de alguna manera tiene un papel preponderante en la interpretación del sujeto, ¿no? El hecho de plantear su discusión desde palabras considera una propia discusión epistemología del lenguaje, ¿no? Aquí, pues bueno, de alguna manera quiere decir que, por ejemplo, nosotros usamos las palabras para conectarnos con el conocimiento de alguna manera filosófico. O sea, nos acercamos de alguna manera con esta tautología de sin las palabras no habría también este carácter filosófico, ¿no? Eh, y bueno, pues bueno, llegamos a Paul Ricoeur, ¿no? Que él es francés, ¿no? Y que pues bueno, vamos a ver aquí de lleno cómo de alguna manera, bueno, su vida, bueno, cuando era joven su padre pues muere en la Primera Guerra Mundial, luego pues bueno, él es capturado ahí por la ocupación de los nazis, ¿no? Y en ese tiempo, aprovecha la oportunidad para seguir reflexionando, leer muchos de los textos que tiene a su alrededor. Obviamente, pues bueno, él ya tenía un acercamiento primario con Gabriel Marcel, que era un existencialista, ¿no? Que y con Jan Abert, que habla mucho de ética, ¿no? Gabriel Marcel, pues habla es una especie de existencialismo cristiano. Jan Abert es una condición ahí, pues, por ejemplo, sobre la ética y la moral. Luego tiene un acercamiento con la psicología y la psiquiatría por Freud, ¿no? Y luego con Karl Jaspers. Y también un acercamiento con la fenomenología, ¿no? Y pues bueno, sabemos que de la fenomenología pues derivó a esta parte que vimos con Heidegger y de alguna manera ahí con Gadamer, ¿no? Va a tener resonancia después hacia adelante, ¿no? Primero con Clifford Geertz y Jan B. Thompson,
en donde, pues, por ejemplo, retoman mucho el carácter sobre la cuestión del tiempo que también va a retomar y la narrativa, ¿no? Entonces, en la obra de Paul Ricoeur más o menos se puede vislumbrar toda esta riqueza, ¿no? Primero con Karl Jaspers, Gabriel Marcel, ¿no? Filosofía de la voluntad. Eso es un tema también que tiene que ver con la acción, o sea, como qué tanto tenemos voluntad del el ser humano, ¿no? Y pues bueno, ahí se va a ir mezclando, ¿no? Va a tener muchos choques con este tema de la interpretación, precisamente desde el punto de vista freudiano, ¿no? Porque bueno, el psicoanálisis de alguna manera sí tiene una parte de hermenéutica, ¿no? En términos de que cuando pues se analiza al paciente, se analiza a partir de lo que dice, ¿no? Ahí en el espacio del diván, pues bueno, de alguna manera lo que dices se confronta de alguna manera con la posibilidad de ser interpretado, ¿no? O sea, la palabra es muy importante, ¿no? Bueno, aquí, pues bueno, se va adecuando mucho a lo que es el estudio del texto, ¿no? La reflexión sobre el carácter que tiene que ver con la interpretación del texto, ¿no? A través de la metáfora, ¿no? De la dimensión, de alguna manera, pues bueno, va a estar vislumbrado todo esto, el cuadrito que habíamos visto, ¿no? Todas sus influencias, ¿no? Bueno, cabe mencionar, bueno, ahí él le toca el 68, él le tocó ser rector de Nantes, de los sectores de la Sorbonne. Y pues bueno, como que, pues bueno, obviamente los estudiantes, etcétera, pues bueno, como él era la autoridad, pues bueno, le tocó una época ríspida y pues bueno, no salió muy bien planteado ahí, ¿no? Pero pues bueno, este es una obra vasta, ¿no? Realmente, ¿no? Y esos textos póstumos, ¿no? Y pues bueno, en realidad eh, esta influencia que tiene alrededor de todo esto que habíamos visto del existencialismo, la fenomenología, pues bueno, también se enfoca lo que es la filosofía del ser, ¿no? La voluntad y el acto reflexivo, ¿no? El lenguaje, ¿no? Que es la metáfora y la narración. Aquí se va a confundir mucho con la parte estructural, ¿no? Pero a veces lo ubican como postestructural en algunos casos, ¿no? Y la dimensión histórica como parte de la narración humana, ¿no? Entonces, aquí en este texto de la teoría de la interpretación, de alguna manera retoma mucho a Saussure y a la parte del texto mismo, ¿no? Que es como más o menos se vislumbra el discurso, ¿no? La palabra y la oración, que es una diferencia entre lo que sería el significado y el sentido, ¿no? Una parte va a la dimensión semántica y otra a la semiótica, que tiene que ver como a través de cierto sentido, ¿no? De ciertos orden de significados se genera un sentido, se genera una acción determinada que nos da a conocer el discurso, ¿no? Entonces aquí se vislumbra mucho esta dimensión entre discurso y acontecimiento, ¿no? El querer decir y lo que realmente termina dicho. Entonces, aquí se plantea mucho la diferencia entre habla y escritura, entre lo que decimos y lo que queremos decir, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos una mediación del mensaje entre lo que sería el discurso que pronunciamos, ¿no? Y habla, bueno, de estos conceptos de hablantes, mensajes, oyentes, el código, la referencia, ¿no? Pero a través de esto se hace un distanciamiento productivo de entre lo que dice una persona, ¿no? Y lo que es recibido por el escucha, ¿no? Por el oyente, ¿no? En esto se detiene mucho a la parte retórica, ¿no? La metáfora y el símbolo, porque, bueno, de alguna manera implica aquí una visión retórica con el sentido, en que muchas veces no todo lo debemos tomar literal, sino que hay veces muchas dimensiones del discurso que literalmente no dicen las cosas como tales, sino retóricamente, ¿no? Entonces la palabra misma está implicando un uso determinado, ¿no?
Entonces aquí cuando hablamos hay una generación de símbolos y una plurivocidad. Entonces aquí con las palabras de alguna manera nos acercamos a esta dimensión entre el querer decir y lo que se va a decir, ¿no? Entonces aquí viene la gran diferencia entre lo que trata de ver lo que es explicar y comprender, ¿no? Por un lado, explicar está dentro del discurso y la comprensión está fuera del discurso, ¿no? Por esa parte de explicar, por eso retoma toda esta parte de Saussure que veíamos, ¿no? Entonces, aquí la visión retórica con el sentido, ¿no? Por un lado puede decir algo, ¿no? Pero la parte retórica tiene que ver con el uso determinado. Entonces, la generación de símbolos, en este sentido, es que, por ejemplo, aquí tenemos una figura de tres figuras, ¿no? Tenemos aquí una, otra y otra, ¿no? Pero de alguna manera le damos sentido de correlación de tres manzanas, ¿no? O sea, lo podemos comprender como tres manzanas, pero aquí no nos está diciendo que por sí mismo lo diga, nosotros le estamos dando ese significado, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? O sea, aquí hay una operación matemática, ¿no? Que la podemos leer. Y aquí se parece mucho precisamente a lo que decía Heidegger con la triplicidad, ¿no? O sea, la triplicidad, lo numérico, nosotros ya más o menos lo conocemos. O sea, hay un saber detrás de lo que nosotros estamos interpretando, ¿no? Entonces, la explicación va muy de lleno entre lo que se plantea el texto y la comprensión entre lo que nosotros queremos decir del texto, ¿no? Entonces aquí esto se va a complementar en tiempo y narración, precisamente lo que tiene que ver con la mímesis y Aristóteles, porque la mímesis es un concepto griego que habla de cómo se emulan ciertas cosas de la realidad. Y, por ejemplo, esto en la poética de Aristóteles, ¿no? Se planteaba, ¿no? En el sentido de que las obras griegas, ¿no? Sean la tragedia o la comedia, ¿no? Hacían alusión a ciertas partes íntimas de la persona, ¿no? En la tragedia, pues iba mucho a las virtudes y en la comedia a los vicios, ¿no? Entonces, ahí se establece una visión de cómo establecemos la trama a través de nuestra condición vivencial. Entonces, aquí viene lo que es la triple mímesis, ¿no? Cuando una persona retoma la realidad para construir un texto, ¿no? O retoma su vivencia determinada, ¿no? Del texto tiene una condición relativa como con una verdad, ¿no? Entonces sería como el fenómeno, el Wirklich, ¿no? O sea, de cómo se establece en lo textual esta dimensión de lo real, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en este sentido, ¿no? Nosotros como lectores alcanzamos el texto, ¿no? Entonces, la mímesis 1, ¿no? Es la que tiene que ver con el, eh, el creador, ¿no? El escritor, ¿no? La segunda mímesis con el texto y la tercera con el lector, ¿no? Entonces, de alguna manera, el llegar a un alcance, a un mismo horizonte, ¿no? Entre uno y otro, ¿no? Es lo que hace que haya un fenómeno de comprensión, ¿no? Y significación. Entonces, aquí pues pone mucho de relevancia lo que es la historia y la narrativa, ¿no? En donde de alguna manera pues la historia también, para comprender la historia uno debe de tener contexto, ¿no? Y el contexto lo vamos generando poco a poco, ¿no? Entonces, es una creación también en donde el tiempo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Está vinculado, ¿no? Alrededor de todos los textos que leemos, ¿no? Y bueno, pues bueno, las reflexiones finales después de ver a estos tres autores, ¿no? La reflexión fenomenológica fue aprovechada en las reflexiones del ser y el sujeto derivadas de los cambios del siglo XIX. Se puede vislumbrar que la propuesta de la fenomenología trata de enarbolar a la filosofía como ciencia o como consideración crítica de la ciencia. En Husserl se trata de vislumbrar lo trascendental de la conciencia respecto de las cosas que vivimos y experimentamos. No hay una conciencia en sí separada de la conciencia de algo, o sea, tenemos experiencias vívidas de algo, ¿no? En lo vívido intencionalmente es lo que puede analizarse de lo que allí es lo objetivo y lo subjetivo. Bueno, digo, de allí que lo objetivo y lo subjetivo se cruzan, ¿no? Hay una subjetividad trascendental y eso es reflexionar sobre nuestras creencias sobre el objeto.
Lo que observamos no son signos, sino trazas o aspectos de los objetos. Lo que debemos es de cerrar en la conciencia para darle sentidos como signos o representaciones, ¿no? O sea, los cerramos, ¿no? O sea, vemos un aspecto, vemos una pared y comprendemos lo que hay detrás, ¿no? El mundo vive en nosotros a través de la conciencia. El camino de la fenomenología será una visión analítica de lo que realiza la psicología filosófica o la filosofía psicológica. Por ejemplo, si se plantea, por ejemplo, todo planteamiento terapéutico, lo que hacemos es dar conciencia de lo que hemos visto, ¿no? El campo de utilidad de la fenomenología servirá para darnos cuenta de que muchos de los objetos que ubicamos en la conciencia dependen de una cierta creencia aprendida también. No es lo que significamos, sino cómo lo significamos. La significación es aprendida por interpretaciones que son y no son nuestras. La fenomenología de Husserl influyó a varios autores, entre ellos a Heidegger y a Sartre. El planteamiento de Heidegger comienza a ser fenomenológico con el tema del humanismo, pero genera al mismo tiempo una ruptura con la búsqueda de la precisión positivista, cuestiona el humanismo desde la visión de la nada, ¿no? O sea, de alguna manera, pues Husserl todavía tenía una dimensión relativamente influida por el positivismo, ¿no? En términos de buscar una ciencia, ¿no? Y pues bueno, desde ahí se puede alejar Heidegger. Bueno, aunque vemos que en Husserl también se vislumbra mucho la intersubjetividad, por eso hay una concomitancia entre ambos, ¿no? Los elementos que contribuyen a las teorías de la significación de Heidegger son el manejo de la representación a partir de la interpretación del ser y la existencia. La hermenéutica de Heidegger se desacraliza en la búsqueda de humanizar la herencia de pensar el espíritu humano fuera de una cosmovisión religiosa, ¿no? De allí que el planteamiento del arte sirve para darse cuenta del sentido de la vida como antes lo hacía la religión. Incluso lo podemos ver, no sé, como también en la trascendencia fenomenológica, si lo vemos en la filosofía mexicana, por ejemplo, de Vasconcelos, cuando se habla de por mi raza hablará el espíritu, de alguna manera hay una inmanencia, porque él decía el Espíritu Santo, ¿no? Pero nosotros cuando hablamos de la laicidad en la educación, hablamos de un espíritu humano como si fuera intangible, ¿no? Entonces también es interesante ver que esta desacralización no solamente la busca él, sino ha sido como una condición como vivencial en estas épocas del siglo XX, ¿no? Bueno, por último, Paul Ricoeur, el planteamiento de Paul Ricoeur se trabaja en la dimensión del mundo del discurso, ¿no? Entre la reflexión estructuralista, pero también otra que converge con la experiencia del sujeto, su vivencia o su comprensión como algo fuera del texto. En ese camino, el texto, como la obra de arte en Heidegger, permite ubicar un sentido para el lector y la obra que se lee, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más comentar un poco la bibliografía, ¿no? De Arno Arzenbacher, ¿no? Introducción a la filosofía. Es un tema ahí importante, ¿no? ¿Qué sé de Alan Butot sobre Heidegger, ¿no? Eh, este, la dialéctica de comprender explicar, es uno de los textos que por ahí andan en la plataforma. Esta conferencia de Román Alejandro Chávez Báez es de donde retomé lo de lo real, lo Birklich y lo real, ¿no? Su conferencia de signo y fenómeno que la dio en el 2012, ahí está disponible en YouTube. Por ejemplo, de Darío Stanzhaber, ¿no? Pueden revisar conferencias sobre Heidegger, también está ahí en el canal de Facultad Libre. De Fabris Adriano, El giro lingüístico, este texto que también está ahí en la plataforma. Mauricio Ferraris, otro texto, ¿no? Que es la hermenéutica. Husserl, ¿no? Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Ser y tiempo, cuando tengan la oportunidad, pues léanlo. También este texto de Los caminos del bosque, donde hay varios artículos como El origen de la obra de arte y la época de la imagen del mundo. De este texto de Miguel Izaba, ¿no? Interpretación en busca de, de la increada forma de logos y de la imaginación en este texto de hermenéutica, interpretaciones de Nietzsche, Heidegger y Gadamer, por ahí está en internet. Paul Ricoeur, teoría de la interpretación, tiempo y narración.
Ramón Chirao, Introducción a la Filosofía. Fernando Zamora, Filosofía de la Imagen. Ese texto le servirá para el siguiente semestre. Una introducción a Husserl de Sirión Quijano. Y bueno, los gráficos, ¿no? Entonces, ya de alguna manera, pues bueno, acabo la presentación, pero entonces ahorita nos quedan creo que 15 minutos, un poco muy escaso tiempo para a lo mejor preguntas y respuestas, pero opiniones sobre el tema, ¿no? Digo, este, de alguna manera, pues bueno, estaríamos ahorita este, en la sección de preguntas y respuestas, entonces soy todo oídos para sus comentarios. Es un tema complejo, ¿no? Entonces también, digo, tratarlo de manejar en una hora, pues fue creo que bastante complejo, pero bueno. Pues, Tenemos a Andrea Abigail Sánchez. adelante. Buenos días, profesor. Buenos días. Compañeros. Bueno, ahorita que estaba hablando de lo de que ahora el arte es lo que da sentido y que, ajá, sí, lo que da sentido y en vez de la religión ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Creo que te pierdo un poquito. ¿Así se me escucha? Sí, a ver, un poquito más. ¿Así? Sí, así ya. ¿Sí? Sí. Que ahorita que estaba hablando de lo de que ahora es el arte en la actualidad lo que le da el sentido a nuestra vida y a nuestra visión del mundo, en vez de la religión, me acordé de que ahorita con lo de que salió la segunda temporada de Mandalorian, Ujú. vi un meme en Facebook que justo, no sé, yo creo que fue muy grande el meme de que estaban poniendo bebés de Grogu en las roscas de Reyes. Y entonces vi una imagen que decía como que los católicos estaban quejando de que estaban poniendo al Baby Yoda en vez de al bebé Jesús, ¿no? Y entonces había un comentario que decía, bueno, a fin de cuentas, sí, o sea, sí es válido porque bebé Grogu ha traído nueva esperanza a la galaxia y así. Entonces, pues me hizo recordar un poco esto porque, digo, aparte de chistoso, en verdad las personas sí lo toman como, ajá, o sea, que este usuario sí pusiera como de, bueno, pero es que sí queda porque, o sea, la representación de Grogu en la serie sí es como de la de Jesús en en la religión, digamos, ¿no? Sí, Y y bueno, ya hablando sobre la lectura, la de giro lingüístico, la parte bueno, que yo leí de Gadamer, me gustó como el autor, bueno, ajá, sí, como el autor, eh, esta conclusión, digamos, a la que llega Gadamer, que es de lo que hablaba, que no hay un método en verdad, sino que la misma, o sea, que el lenguaje ya por sí mismo no es como definir o representar algo, sino construirlo en sí mismo, o sea, decía algo así como registrar el obrar del contenido. Entonces, que ya el lenguaje mismo no es que no es la significación, sino que construimos el mundo desde el mismo. Y bueno, ya eso es todo. muy bien, Abigail. Pues bueno, primero respecto del primer punto, es muy interesante porque Star Wars, se ha constituido como una religión para muchos, ¿no? De hecho, dentro del mundo pop, ¿no? Es una religión. Y pueden haber otras religiones así apócrifas como las del Señor de los Anillos, ¿no? De la Tierra Media, ¿no? Los Trekkies, ¿no? Pero Star Wars, por ejemplo, sí es una consideración hasta cuasi religiosa, ¿no? Para esta época, pues bueno, viene lo del bebé Grogu, etcétera, ¿no? Y que todos gritan el grito en el cielo, ¿no? De las roscas, ¿no? Pero pues bueno, en España y en Francia, pues bueno, vienen figuras de lo que está de moda siempre, ¿no? Entonces, pero es la manera coyuntural en que se ve así, ¿no? En el contexto mexicano, ¿no?
Lo mismo pasó como cuando vinieron los nuevos episodios de Star Wars, pues obviamente rompió la religión con la que crecimos muchos, ¿no? En donde pues ahora se plantea que el Salvador es una mujer, ¿no? Entonces eso rompe el concepto heteropatriarcal de los que crecimos con Luke Skywalker, ¿no? Y hasta ponen como tonto a Luke Skywalker, ¿no? Entonces, por eso hay una confrontación actualmente entre el mundo de Star Wars, entre dos generaciones, ¿no? Entre ellas, pues bueno, el Mandalorian se trata de salvar un poco, ¿no? Aunque Mandalorian va a tratar de redibujar lo que son los episodios nuevos, pero bueno. Y bueno, lo que decías, pues bueno, finalmente la dimensión de la ciencia es muy importante esta reflexión porque eh, sirve mucho para la reflexión fenomenológica, incluso reflexiva sobre, incluso hasta los temas de tesis, ¿no? Es una reflexión muy importante que creo que cualquier tesista luego debe de hacer. Confrontar el tema de estudio es confrontarse así a condición y noemática, ¿no? Una expresión, una intención vivencial con lo que está dando, ¿no? O sea, entonces ahí viene el mundo de sentido. Entonces ahí es donde se va estableciendo lleno esta parte entre uno y otro, ¿no? Entre lo que supuestamente estudiar y lo que terminamos estudiando, ¿no? Esa es también una condición interesante y lo que aparentemente es la imagen de una ciencia, ¿no? Pero muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Otro comentario? Yo, buenos días a todos. Mi comentario va hacia justamente esta reflexión sobre este mundo del cine, sobre la serie de Netflix. Ay, se me fue el nombre, perdón. Alemana, que habla sobre el tiempo. Ah, la de Dark. Dark, sí, perdón. Y yo, cuando leí Heidegger la primera vez, no me podía dar una idea de la profundidad del texto. Creo que es uno de los autores que más indagan sobre la profundidad del ser y sobre la relación con el tiempo desde un punto fenomenológico y obviamente existencialista. Creo que cuando haber leído Heidegger y después ver la serie de Dark y haber estudiado un poco de alemán, porque creo que la base lingüística de esta cultura es una de las razones por las cuales bueno, los alemanes pueden construir esta serie tan detallada sobre el tiempo. Me hace pensar que justamente como acaba de comentar mi compañera Abigail, existe una relación, una línea muy delgada entre lo que concibimos como real y la realidad, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba viendo esta serie estábamos cerca del día del apocalipsis, que todo el mundo, incluso en Twitter, se volvió una tendencia y todo, que era, no me acuerdo qué día, pero era un día que se mencionaba en la serie, que era cuando empezaba todo el problema del tiempo. Y muchas personas yo alcancé a leer en Twitter como problemas incluso como catárticos, de ansiedad, porque creían que podía pasar algo en su realidad. O sea que es impresionante cómo un texto, una serie, incluso una reflexión o una idea o sea, puede hacer que un humano se cuestione su realidad a tal punto de afectarle a nivel neurocerebral, para que, no sé, es para mí Heidegger y preguntarme sobre el ser, creo que es muy profundo y me gusta mucho porque analizarlo desde una perspectiva cronológica en el tiempo y también con otros autores que lo complementan. Y eso es todo. Ok. Oye, pues muy bien que hagas esta relación. No se me había ocurrido hacer toda esta dimensión con Dark, ¿no? Obviamente sé que Dark pues, hace un planteamiento sobre lo que es algunas teorías físicas, ¿no? Hasta cierto punto dramatizadas, ¿no? Pero sí tiene que ver mucho con esta relación del tiempo, ¿no? Porque en la dimensión que todos los personajes establecen es
ya saben qué es lo que les va, ya saben que van a morir, ¿no? Incluso algunos saben en qué manera, ¿no? Pero eso genera toda la ansiedad, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, proceso, ¿no? Que ha caído en este año, etcétera, ¿no? Como que pues obviamente generó muchas interpretaciones o ensimismarse en esta dimensión de cómo interpretarse a sí mismo, ¿no? O sea, ahí lo interesante es que uno aparentemente quiere interpretar la obra, pero uno termina interpretándose así, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con la obra de arte, ¿no? Entonces de alguna manera funciona en ese establecimiento, ¿no? O sea, como cuando uno, digo, también va al teatro, ¿no? Y de alguna manera se proyecta con alguna situación, ¿no? Una puesta en escena, ¿no? Pues puede haber conmoverse, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, o por ejemplo, eso tiene que ver como con la noción como del espectáculo, ¿no? Espectamos cosas, ¿no? Y hacemos clic con unos elementos y otros, ¿no? Muy bien, Yasmín. ¿Alguien más? ¿Le gustaría que pasáramos al azar? Pues déjame ver. Sí, uno nada más, ¿no? Viendo el tiempo, ¿no? Porque ya estamos sobre. Damián Richard. Adelante. No, creo que no está. No. A ver, que Ah, sí, le siento. Ok, bueno, sí que lo va a escribir ahorita, ok. Damián. Eh, Ok. Podemos pasar a otro por lo mientras. Puede ser Bueno, sí. Sí, sí, sí. Paulino López. No, No, a ver, no sé si ya escribió algo por ahí. Si no, no, aún no escribe. Damián y no ha escrito Paulino. por cierto, aprovechando ahorita el tiempo, por ahí subí unos textos complementarios que me habían ahí preguntado ahí si tenía ahí algo de teatro. Subí el texto de Mikhail Chekhov sobre las técnicas de arte teatral, donde tiene que ver mucho con el cuerpo humano. Y otro de Ponce que habla de semiótica y teatro por ahí, ¿no? Entonces, que es el sentido, en busca del sentido o algo por el estilo, ¿no? Entonces también por ahí tenían ahí el tema ahí para el trabajo final, ¿no? Sobre teatro. Ok, ok. Pues no, aún no escribe. Eh, a ver, Pamela Corona. No, creo que tampoco. No, pues, Profe, disculpe una pregunta rápido. ¿Los libros que dice están en la parte de bibliografía? sí, están esos. Sí, sí, sí. Sí, Ok, ahí. gracias. La siguiente sesión bueno, cabe comentar que, bueno, la siguiente sesión ya es el 30, ya sería la última sesión el día 30, entonces eh, ya está ahí la lectura de Valleverdu, que es Antropología Simbólica, revisar el capítulo de las grandes escuelas de Antropología Simbólica. Con ese tema cerraríamos el tema que converge con Clifford Geertz. Y pues bueno, cerraremos ya técnicamente el curso. Entonces, ya va a aparecer en estos días, ¿no? El espacio de trabajo final. Obviamente el trabajo final todavía lo podré revisar hasta febrero, ¿no? Un poco antes de que arranque el siguiente semestre.
porque bueno, estamos así de lleno, así de rápidos, ¿no? Pero bueno, ahí van a ver las características, indicaciones, etcétera, ¿no? Dice Pamela Corona que solo tiene una duda sobre el trabajo que subió de la sesión 7, ya que no tiene, bueno, que no tiene fecha de entrega. El trabajo de la sesión 7, no sé si podrá indicarle, por favor, para qué fecha sería. Ok, tienen 2 semanas, es un foro. Ahí lo que van a tener que revisar es buscar una obra de arte, una pintura, pues casi, por ejemplo, Yasmina ahorita ya nos dio un buen ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de Dark, por ejemplo, podría ponerlo ahí en la plataforma, ¿no? De cómo explicamos el design, por ejemplo, ahí, ¿no? Dar cómo ejemplificas el ser y el estar ahí, ¿no? Con una obra, ¿no? Entonces lo comentan y pues bueno, eso tienen 2 semanas y pues bueno, ya ahorita pues viene la parte complicada que a mí no me gusta mucho, que es la de las evaluaciones. Hacerla, ¿no? Entonces, pues nosotros afortunadamente no somos un grupo tan grande, pero bueno, con eso, pues bueno, más o menos tendrían de aquí hasta el día 30 para entregar esa actividad. A ver, Bueno, no sé, ¿hay comentarios ahí en el chat? de hecho, Damián Morales, Richard dice, ahora no se me ocurre algún ejemplo que se adecue bien a esto. Lo más cercano podría ser el caso que existe en el divorcio de Johnny Depp y Amber Heard, donde Amber se ha visto muy afectada no tanto por las decisiones que ha tomado en juicio, sino también por la rapidez con la que se ayudó o apoyó a Johnny Depp. En ese mismo tema, no fue tanto de lo que realmente pasó que perdió Johnny, sino más bien de lo que la gente comentó tan rápido. No he revisado algún caso explícito sobre medios y la parte noemática, no ética, ¿no? En ese sentido, pero se podría plantear el término, la dimensión narrativa, ¿no? Porque se ha compuesto, así como veíamos la narrativa, como por ejemplo el eczema de los actantes, ¿no? Que muy planteado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Hay mucho juega con la comprensión de la vida, ¿no? Es como el mundo del chisme, ¿no? Entonces, el chisme de la farándula, pues genera una narrativa, ¿no? Que bueno, que tiene unas intenciones muy, muy a propósito, ¿no? Los medios, ¿no? Para vender, etcétera. Pero bueno, se establece de alguna manera, ¿no? Bien, pues no sé, bueno, algo que haya en el chat ya para cerrar la sesión. No, todo Ok, de... ok, entonces, pues bueno, les agradezco a todos ustedes, ya Dice que, también Richard que tiene una duda, además sobre el trabajo final, y era sobre qué es lo que debíamos hacer para este. Entiendo por los ejemplos que vi, pero aún no me queda bien claro de qué iba. para el, para el ejercicio de esta sesión, va a ser participar en el foro. Ya está un foro ahí en la plataforma, que es el que acabo de mencionar. También voy a plantear también hay otro foro de participación sobre al plantear alguna idea ahí de Husserl de Riquet, pero bueno, o sobre todo más que nada de lo que haya sido esta sesión, ¿no? Pero bueno, la actividad de esta lectura, ¿no? De Heidegger es plantearlo precisamente con el ejercicio que ya les mencioné. Sobre el trabajo final, pues las características generales les puedo ir adelantando que es una reflexión sobre algún tema de objeto de estudio, así como ya habíamos visto la última sesión, ¿no? Como aterrizajes a ciertas condiciones, como por ejemplo si te gusta algo de teatro, pues ver aquí utilizo la teoría de los actantes o la teoría de Peirce, por ejemplo, para ejemplifico esas teorías, ¿no? Entonces, la introducción describo mi objeto, ¿no? Por ejemplo, la obra de teatro.
el marco teórico, pues lo planteo ahí, ¿no? Pues esta teoría que estoy utilizando, ¿no? La de los actantes tiene que ver con esto, 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 esto. La de Peirce habla de 3 tipos de signo, digo, los 3 dimensiones del signo, bla, 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 bla. Desarrollo entonces, comienza a especificar, bueno, cómo se comienzan a ejemplificar estos elementos, ¿no? Dentro del trabajo, ¿no? Es un trabajo de análisis y unas reflexiones, ¿no? Para las reflexiones, pues voy a dejar ahí unas preguntas finales, ¿no? Donde se agotó el tema, qué limitantes ves de la teoría, cosas así, ¿no? ¿Qué otros temas se podrían generar más con tu trabajo? Bla, 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 ¿no? Y poner la bibliografía, ¿no? Entonces, bueno, pues ya para no detenerlos más para su siguiente clase, que ya están ahorita por tenerla, ¿no? Bueno, si es que están dando clase, ¿no? De 9:30 en adelante, pues bueno, yo ya cierro esta sesión, que fue la 7ª sesión para teorías de la significación de sistema de universidad abierto. Gracias por su participación. Y pues bueno, nos vemos y hasta la próxima. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.